Continúe, congresista Pacori. Muchísimas gracias. Pasamos a la segunda observación respecto al fiscal Pedro Chávarri sobre el tema del delito de encubrimiento personal. Señor presidente, el informe en la parte concluyente nos pone de manifiesto de que respecto a este delito, de que no debería o no hay indicios para que al fiscal Pedro Chávarri se le investigue, y en un párrafo manifiesta de que asimismo cabe señalar que la tesis de que el reemplazo de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez en el equipo especial habría favorecido a los involucrados en el caso Cócteles es una mera suposición que no se encuentra sustentado en ninguno de los medios probatorios actuados. Si bien es cierto, hace hincapié a este hecho con sus medios probatorios, además dice que no existen los suficientes medios probatorios, nosotros, señor presidente, creemos de que sí se configura el delito de encubrimiento personal, debido a que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, al tomar la decisión de remover de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, afectó las investigaciones que tenía previsto el equipo Lavallato. Y además, como se tiene conocimiento de que el fiscal Pedro Chávarri en el distinto por manifestado que jamás quiso colaborar con la labor del equipo especial, hubo siempre acciones para mermar el trabajo del equipo especial. Un ejemplo concreto de este hecho es el oficio 6553, en el que se solicita el informe sobre el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa Odebrecht, vulnerado con él el proceso especial de colaboración eficaz. Con esta sustentación nosotros, señor presidente, creemos de que al fiscal Pedro Chávarri también se le debería de investigar por el delito de encubrimiento personal. Respecto al fiscal Tomás Gálvez, señor presidente, respecto al delito de organización criminal, se hace mención, y ya lo ha manifestado también el congresista Víctor Andrés Belaunde, en todo el desarrollo de que el informe 0105 del año 2018 del Ministerio Público, elaborado por la fiscal Sandra Castro, se indica de que el fiscal supremo Tomás Gálvez, como miembro de una organización criminal, los Cuellos Blancos, y esta investigación ya se viene realizando en el Ministerio Público, y aparte de ello, señor presidente, de que respecto al delito de tráfico de influencias cometido por Tomás Gálvez, existe un elemento de convicción, y en esto encontramos en las conversaciones de fecha 16 de abril del año 2018 y del 23 de mayo del 2018, entre las conversaciones que tuvo el fiscal Tomás Gálvez con César Inostroza. En la primera conversación, Tomás Gálvez le solicita el apoyo en un proceso de violencia familiar a favor de Walter Delgado, cuyo caso se encontraba en trámite ante el 12º Juzgado de Familia. Entonces, no es cierto que lo que buscaba era que una consejería emocional, si no se pretendía apoyo en un proceso de violencia familiar. Entonces, si consideramos este audio, señor presidente, podemos decir de que existen suficientes indicios, y además el informe que presenta la fiscal Sandra Castro, para que el fiscal Tomás Gálvez pueda ser investigado por el delito de organización criminal y tráfico de influencias. ¿Algún otro congresista? El congresista César Vázquez. Gracias, presidente. Yo quiero empezar saludando y felicitando el informe del congresista delegado, ¿no? Un informe amplio de 88 páginas, dividido en 3 apartados que desarrollan de manera amplia y con un excelente rigor jurídico, no solo los actuados, sino el análisis de las denuncias constitucionales. Hay que saber reconocer que en medio de todo el contexto, que para muchos puede ser de presión mediática, ha sabido mantener, creo que, la objetividad que corresponde. En ese sentido, yo creo que si hemos escuchado atentamente su presentación y hemos leído bien el informe, los argumentos que defienden las conclusiones son contundentes. A veces quisiéramos ser más a quienes nos entregan una delegatura para hacer un informe, pero muchas veces nos vemos atados de manos porque las denuncias constitucionales no están bien hechas, pues, y ese es casi una costumbre que se ve aquí en esta denuncia, en esta comisión. Vemos que los colegas o quienes hacen las denuncias constitucionales, llevados quizás por el afán y la presión mediática, hacen la denuncia constitucional apresurados y terminan haciéndonos que quien tienen que realizar el informe se parametren en lo que ellos
desde un inicio denunciaron. Y las denuncias generalmente son así, pues superficiales, solo con el afán de salir y figurar. Yo presenté una denuncia, entonces no se toman el tiempo necesario para hacer una denuncia con todo el rigor jurídico que corresponde. Y eso ata de manos al delegado a veces, ¿no? Por eso es que cuando muchos a veces piden que el informe sea mucho más duro, yo creo que hay que entender también que hay un procedimiento que respetar y que está definido aquí en nuestro reglamento. Yo saludo las conclusiones, yo creo que las sanciones son las que corresponden. Tenemos un fiscal supremo como Chávarri que su permanencia en el Ministerio Público es realmente insostenible, ¿no? Por todo el perjuicio que se ha causado a la institución, por una y otra acción que han sido bien definidas en este informe. Y creo que lo que procede a este Parlamento, sinceramente, es avalar el informe, porque se ha ceñido estrictamente a lo que las denuncias constitucionales han permitido avanzar. Hay denuncias como en el caso, por ejemplo, del fiscal Gálvez, que están pidiendo la inclusión. Lamentablemente están mal parametradas desde un inicio y lo que es peor, los denunciantes ni siquiera han venido a sustentar su denuncia. No han podido argumentar bien y bueno, allí están. Y seguramente van a salir a pronunciarse, pero así es. Hacemos una denuncia apresurada, mal hecha, no venimos a sustentarla, a defenderla y luego salimos a criticar. Por el momento, yo simplemente quiero expresar de manera pública mi voto a favor de este informe. Muchas gracias, presidente. Tiene uso la palabra el congresista Velázquez. Gracias, presidente. Este informe que ha presentado el congresista Chayput, que como persona y político me merece el mejor de los aprecios y respeto, necesita, por lo menos, presidente, en las condiciones que está el informe yo no lo voy a votar, porque tiene abiertas contradicciones que las voy a explicar una a una, porque yo sí me he dado el trabajo de revisarlo y voy a mostrar las contradicciones una a una en cada página, y creo que este tema tiene que ser reevaluado totalmente. Lo primero que hay que precisar es un tema conceptual. A esta subcomisión, por mandato de la Constitución y el reglamento, nos da facultades para promover juicios políticos, a partir de esta investigación promover juicios políticos, donde la facultad sancionadora, la Constitución se la ha dado al Congreso, nosotros sancionamos, que es la primera propuesta que hace el instructor cuando está proponiendo de que uno de los investigados sea destituido e inhabilitado por 10 años. El propio análisis que hace, que me parece correcto, dogmático, el informe, define bien pues que una sanción por infracción a la Constitución es el resultado de una falta política. Una falta política que no es porque es mi adversario y yo lo sanciono, y porque eres mi amigo por el mismo hecho te eximo, como voy a demostrar que a los mismos hechos a uno se le sanciona y a otro se le exime. Entonces, la falta política tiene que ver, en el caso de al funcionario que se le está imputando responsabilidad, se dice porque su actuación ha atentado contra el desenvolvimiento normal de la administración pública y que ha hecho en la percepción ciudadana una creencia de que no es un funcionario adecuado para hacer el servicio al país. Me parece bien el concepto, o sea, a una falta política, una sanción política. Pero en el caso del antejuicio, no es verdad. No es verdad lo que se dice de que hay que pasarlo y que el Ministerio Público tipifique. No es verdad. El propio informe hace un desarrollo conceptual y sostiene que el antejuicio, y yo también comparto esa opinión, porque también ha sido corroborada por el Tribunal Constitucional, de que el procedimiento de acusación constitucional en el caso del antejuicio es un procedimiento político-jurisdiccional. Político-jurisdiccional. O sea, no es verdad que hay que apoyar así a fardo cerrado el informe y que vaya y que el Ministerio Público vea lo que hace. No es verdad. No es así, presidente.
con el respeto que merece la apreciación que ha dado el congresista Arana. Dice, que la tipificación que la haga el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué no nos ahorramos el trabajo y mandamos que los dos funcionarios del Ministerio Público les evalúe el Código Penal y ellos les apliquen los tipos penales? Es una barbaridad lo que se dice. Entonces, haciendo un análisis del contexto dogmático, de la explicación que se da de qué es un juicio político y qué es un antejuicio político, voy a pasar a preguntar al instructor cómo ante un hecho a un funcionario se le impone responsabilidad y al otro se le exime. Es cierto que hay un principio en materia sancionatoria que no se aplican los casos por analogía. Yo me he preocupado de ver cuál es la fuente del sustento para vincular a uno de los funcionarios, no voy a mencionar los nombres porque son dos sobre los que nos vamos a pronunciar, a uno vincularlo a la organización Los Cuellos Blancos y por ende le imputo la responsabilidad de estar incurso en el delito de criminalidad organizada, y a otro, a los que también el mismo informe le imputa una vinculación, lo eximo. Y el argumento que se da para eximir de responsabilidad es que el que denunció no acopió prueba. Yo voy a leer el informe madre, o sea, el informe que da origen a esta imputación a ambos altos funcionarios que son materia de investigación. Mi apreciación, yo quiero, por todos los fundamentos y por todo lo que he podido modestamente leer y recabar, yo estoy en una línea contradictoria con lo que ha planteado mi querido y respetado congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Yo creo que a los dos funcionarios se les tiene que eximir de responsabilidad. Se les tiene que eximir de responsabilidad. Y lo digo por lo siguiente, presidente. Se habla del famoso informe, ¿no?, de la fiscal Sandra Castro. Es una fiscal respetable, es una fiscal provincial. Y un fiscal provincial no puede investigar a un aforado. Y ella hizo muy bien cuando alcanzó con fecha 15 de agosto del año 2018, cuando un aspirante a colaborador eficaz mencionó a los altos funcionarios, ella lo trasladó a la Fiscalía de la Nación porque de acuerdo a la Constitución es el fiscal de la Nación el que investiga a los altos funcionarios. La primera premisa que es inconsistente es decir que el fundamento para imputar responsabilidad a ambos fiscales supremos, a uno sí, a otro no, es la investigación de la fiscal Sandra Castro. Ella lo que ha trasladado es menciones. Y fíjese, ella ha recabado del colaborador eficaz con clave FPCC 1308-2018, ha recabado menciones. Este supuesto colaborador menciona a los dos fiscales, pero la conclusión del informe es: a uno sí hay responsabilidad por haber sido mencionado, eres parte de la organización criminal; al otro, no eres parte de la organización criminal. Entonces, pero el informe es contradictorio, porque aparte de estas menciones, solamente he podido encontrar con relación a uno, al que le encuentra responsabilidad, dice que el colaborador de clave FPCC 1308, dice, ha descrito en el organigrama que se encuentra en el cuaderno referido, donde precisa no solo la estructura de la organización, sino que especifica una de las finalidades de la organización, que es la intención de poder para copar y controlar tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Mire lo que dice el colaborador: tengo conocimiento que se percató que este grupo tenía en mente a dónde llegar intenciones de poder. Hizo un organigrama de los cuellos blancos que consistía como el número 1 a César Inostroza, como número 2 a José Luis Castillo Alba, como número 3 a Orlando Velázquez, como número 4 a Walter Ríos. Segundo nivel, tendrían
como apoyo, miren, tendrían como apoyo, entre comillas, tomar la fiscalía por intermedio de Gonzalo Chávarri y Tomás Gálvez, en el mismo nivel, tomar fuerza en el Poder Judicial por intermedio de Aldo Figueroa y Martín Hurtado. O sea, a los dos fiscales que estamos investigando los menciona este mismo colaborador. Es la única mención que hay. ¿Esto ha sido corroborado? No ha sido corroborado. En la audiencia yo pedí si había un informe ampliatorio y no había sido corroborado. Este es lo único que hay y es lo único que, lo primero que quiero que me responda el instructor. Si es esta mención que está en la página... en la página 5 de la Fiscalía Provincial, si esa sola mención del colaborador cuando dice que se pretendía tomar la Fiscalía por intermedio de Gonzalo Chávarri y Tomás Gálvez, la primera explicación respetuosa que quiero que me digan por qué a uno lo responsabilizan, a uno lo vinculan y a otro no lo vinculan. Mi apreciación personal es que esta sola mención, que durante el curso de la investigación, por lo menos en lo que hemos hecho en el Parlamento, no está corroborado, no ha podido derrumbar algo que es democrático. De repente en Venezuela, en Cuba, la Constitución no la respetan, pero la presunción de inocencia es un derecho humano, indistintamente seas funcionario, no seas ministro, seas... La presunción de inocencia es un derecho humano. Para derribar la presunción de inocencia, los cargos que le imputas a la persona a la que quiere poner en tela de juicio su presunción, tienen que ser cargos concretos, contundentes y que puedan poner en tela de juicio la presunción de inocencia. No al contrario. Entonces, no he podido encontrar, de repente, presidente, estoy equivocado, no he podido encontrar en este informe más sobre estas dos personas que están siendo investigadas en el seno de la comisión con su vinculación. Y me parece, presidente, que el informe es honesto, pero contradictorio, porque en la página 42, como lo ha dicho el congresista Horacio Pacori, en la página 42 se dice, mire lo que dice el informe: es necesario, dice el informe, señalar que el presente informe final no tiene por objeto pronunciarse sobre la existencia de la organización criminal Los Cuellos Blancos en sí, pues además de no haber sido denunciada en ninguna de las acusaciones, mire lo que dice el informe, es la apreciación además de no haber sido denunciada en ninguna de las acusaciones acumuladas, se trata de una cuestión que viene siendo investigada en la instancia ordinaria, ya que de acuerdo a la resolución legislativa 09-2018, este Parlamento habilitó el fuero ordinario para que el juez supremo César Inostroza sea investigado por el delito de organización criminal, lo cual ha dado como producto la disposición 15 emitida por la Fiscalía Suprema. Pero además, agrega el instructor, dice, es así que en virtud de estas razones carecería de sentido emitir en este caso concreto un pronunciamiento referido a la organización criminal Los Cuellos Blancos. Entonces, si el informe no parte de reconocer que esta organización criminal existe, que no es importante la existencia de esta organización criminal, entonces vamos a la Convención de Palermo del año 2000. Y la Convención de Palermo define claramente qué es una organización criminal, quiénes conforman una organización criminal, cuál es el rol que cumplen en la organización criminal para poder determinar el nivel de responsabilidades. Y eso lo ha recogido el artículo 317 del Código Penal, cuando establece que es miembro de una organización criminal aquel que promueve, aquel que organiza, aquel que constituye un grupo criminal para perpetrar graves ilícitos. Entonces, si no es importante para el informe acreditar la existencia de la organización criminal, entonces debo entender que tampoco es importante saber cuál es el rol que cumple. O organizó el grupo criminal, lo promovió o fue parte integrante de él.
Y sobre eso tendríamos que ver cuáles son los elementos de convicción que nos llevan a determinar que tal funcionario que ha sido mencionado igual por el colaborador eficaz con el otro, uno sí pertenece y el otro no pertenece. El otro está exento de responsabilidad. Entonces, presidente, a mí me parece que el informe tiene abiertas contradicciones y que debe ser materia de reevaluación. Lo grave sería que lo aprobemos como está, porque la cabeza con la que nace la investigación es este famoso informe de la fiscal Sandra Castro, que es elemental que como es una fiscal provincial respetable, ella no ha podido investigar y no lo ha hecho, sino ha trasladado la mención de estas dos personas. Pero lo primero, si a una persona la menciona igual y le imputamos responsabilidad y a la otra no, me parece que ahí hay una contradicción insalvable, que tiene que permitir que se reevalúe el informe. Y esto, vuelvo a repetir, yo tengo el mayor de los aprecios por Juan Cheput, pero yo quiero estar tranquilo con mi conciencia. Yo no defiendo al señor Chávarri. El señor Chávarri me tenía investigado y yo pude haber, y la investigación sigue. A mí me están investigando 4 años en el Ministerio Público. Pero lo peor que puede pasar, presidente, es que nosotros entreguemos este Congreso como mesa de partes, entreguemos a un funcionario que al final de cuentas es una persona que tiene el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la motivación de las resoluciones. El segundo elemento que no encuentro, presidente, es cuál es la motivación, o sea, cuál es la motivación razonable para imputar el grave delito de organización criminal. Y no la voy a leer del informe porque son tres que están, que creo que ustedes lo deben haber leído. El tener, dice, primero, una cercana amistad con el señor Inostroza Pariachi. O sea que el solo hecho de que una persona tenga una amistad muy cercana con una persona que esté vinculada a una organización criminal, ¿ya te hace miembro de esa organización criminal? No me parece que ese sea el nexo que vincule a una persona a un grave delito como esto, ¿no? Pero además fíjese usted cómo han ido evolucionando, y me parece muy bien la parte inicial del informe y de cómo la comisión ha ido evaluando. Se han acumulado 4 denuncias. Y la primera denuncia presentada por la congresista García Jiménez y Lisbeth Robles le imputan al señor Chávarri, al señor Gálvez, le imputan 3 infracciones a la Constitución y le imputan 8 delitos. La denuncia de la congresista Marisa García y Lisbeth Robles, el 23 de agosto que la presentan. Organización criminal, abuso de autoridad, peculado doloso, cohecho activo, cohecho específico, tráfico de influencias, omisión de denuncia, fraude procesal y uso de documento privado. ¿Cuál es el sustento de esta denuncia? Una nota periodística. 8 delitos y 3 infracciones a la Constitución. Así está la denuncia. Al señor Gálvez le imputan una infracción a la Constitución y 2 delitos. Luego viene la denuncia presentada por la actual ministra Gloria Montenegro, que la dirige contra el fiscal Pedro Chávarri y el fiscal Tomás Aladino Gálvez. A ambos le imputa 2 infracciones, 2 delitos. Más o menos esta es la línea que ha seguido las conclusiones del informe final, con la diferencia de que en el caso de uno de los fiscales no encuentran ni responsabilidad política ni la comisión de ilícitos penales. En el caso de la denuncia presentada por el procurador Amado Enco, el procurador Amado Enco solamente denuncia por crimen organizado. El caso de la denuncia presentada por los parlamentarios Marisa Glave, Katia Gilbonio, Alberto Quintanilla y Manuel Dangmer, solamente le imputan a los 2 funcionarios infracción a la Constitución, no delito. Es la denuncia de él.
Respecto al grupo parlamentario Bancada Liberal, a través de su mismo portavoz, el congresista Gino Costa, interpusieron denuncia constitucional contra el fiscal Chávarri por la comisión de los delitos de encubrimiento personal y real contemplados en los artículos 404 y 405 respectivamente, asimismo por infracción a los artículos. Fíjense, el congresista Gino Costa y su bancada no denuncian por organización criminal, pero he escuchado al respetable congresista Gino Costa decir en todos los medios que este Congreso ha impedido que se pueda extraditar al señor Inostroza porque no hemos denunciado a los miembros de la organización criminal, supuestamente del Consejo Nacional de la Magistratura. Quiero decirle que una lectura muy sencilla del informe de la doctora Sandra Castro se establece que en el primer nivel de la organización criminal está el señor Inostroza, el señor Ríos y otras personas que no tienen nada que ver con los consejeros del CNM, de tal manera que son las propias deficiencias de la investigación fiscal las que han hecho que el señor Inostroza esté paseando por las calles de Madrid y que se le haya relevado temporalmente del cargo de organización criminal. Presidente, no me quiero extender mucho, permítame también hacer la réplica. No me parece, presidente, que las conclusiones del informe tengan correspondencia con los hechos y con las pruebas. No me gustaría afectar honras porque yo no soy de los que creo que lo que dice un delincuente que le pone en la cárcel al costado y le dicen tú declara esto y la sola mención lo hace miembro de una organización criminal a una persona, eso no pasa en ningún Estado democrático de derecho del país. Y el informe dice que el informe desarrolla mucho el tema de la corroboración, pero en el sustento para imputar responsabilidad penal por organización criminal a un funcionario, se basan solamente en la mención de octubre del año 2018 que recogió la fiscal Sandra Castro y que se le alcanzó al fiscal Alanzón. Y esa misma mención, en ese mismo audio, se menciona al otro fiscal al que se le está eximiendo de responsabilidad. Por eso creo que no hay responsabilidad. Vamos a hacer el triste papelón en el Poder Judicial cuando se vea el tema. Por lo demás, presidente, no estoy conforme con el informe, ni en el tema de los delitos que ya lo he explicado, ni mucho menos en el tema de la infracción a la Constitución. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ya el tribunal se ha pronunciado. Las decisiones que promueven actos sancionadores, inclusive en sede parlamentaria, deben ser debidamente motivadas. Y una de las razones por las que ha esgrimido la infracción a la Constitución contra uno de los fiscales investigados es que dicen que la pretendida resolución de retirar del cargo al fiscal Vela y al fiscal Pérez no tenía motivación. Fíjese usted, acá está la resolución publicada en El Peruano. Toda la motivación es para la remoción en el cargo. Pero cuando se removió al fiscal Hamilton Castro, un párrafo. Y nadie dijo que no estaba motivada. Un párrafo cuando se removió al fiscal Hamilton. Pero además estoy en contra porque no puede cometer un funcionario que tiene la potestad de retirarle la confianza a otro, que eso sea infracción a la Constitución. Se ha confundido el informe. Una cosa es el cargo y otra cosa es el encargo. El cargo se lo han ganado los fiscales. El fiscal Vela, que es un prestigiado fiscal superior, él ha ganado por concurso público el cargo de fiscal superior en lavado de activos por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Lo estaban retirando ese cargo? No. La ley orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 052, establece que el fiscal de la Nación, dentro de sus competencias administrativas, puede encargar determinadas funciones. Y los encargos no generan estabilidad, menos inamovilidad, como lo dice el informe. Tanto es así que el fiscal encargado de la cooperación internacional, Peña, fue retirado. A pedido del fiscal Vela, fue retirado. ¿Y quién lo retiró? El fiscal Chávarri. Entonces,
ahí hay, creo, un error de interpretación de la inamovilidad, que es una garantía que establece el artículo 139 de la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público. Y, como repito, el informe adolece de motivación fundamentalmente en el cargo de las imputaciones que conllevan a una sanción. Yo digo, presidente, que si nos podemos tomar una semana más, podemos determinar mejor las responsabilidades, pero cada uno asumirá su responsabilidad. Yo no hago del código ni de la ley un chicle para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Aquí hay conclusiones abiertamente contradictorias que generan dudas. O absolvemos de la responsabilidad a los dos magistrados, o a los dos, por lo menos. Si una sola mención de un colaborador menciona a dos, ¿por qué uno sí y el otro no? Y no quiero hablar más sobre el tema del fiscal Gálvez, donde hay audios, donde hay visitas, y lo digo por lo siguiente, porque la imputación a uno le dice, por ser amigo cercano de Inostroza, pero el otro fiscal también ha hablado con Inostroza varias cosas. ¿Cuál es la diferencia? A mí me parece que no hay elementos para el tipo penal, pero bueno, eso lo dirá el debate y la discusión. Por lo demás lo dejo ahí, presidente, porque espero que este sea un debate. Yo he cuestionado el documento, no la idoneidad ni la honorabilidad del congresista Juan Cheput, que no está en tela de juicio, sino que se tiene que hacer un informe coherente. Son dos personas que tienen el mismo nivel jerárquico a los cuales se les ha investigado, y me parece abruptamente contradictorio que uno tenga un grave nivel de responsabilidad y otro ni siquiera un mínimo grado de responsabilidad. Esa era mi primera apreciación, presidente. Gracias.